Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues el objetivo de este vídeo es comenzar a ver el tema número 2 de científico-tecnológico. Para ello pinchamos aquí, donde está el tema, y nos lleva a la plataforma CREA, donde se desarrolla de la misma manera que el tema anterior. Recordad que siempre el desarrollo en científico-tecnológico es el mismo. Se producen las diferentes lecciones del tema y se finaliza con un resumen y algunas actividades un poquito más complejas que las que se han estado viendo en las actividades de autoevaluación que hemos tenido aquí. Bien, bueno, pues iniciando el tema nos encontramos en materia y energía. La materia se transforma, este es el título del tema. Y recordad que los apartados que se denominan reflexiona, lo que nos suele intentar llevar es precisamente a este verbo, a reflexionar, ¿vale? A hacerte pensar sobre ello. En este caso, con este reflexiona, lo que pretenden es introducir el tema. Os lo podéis leer si queréis, ¿de acuerdo? Y leer la retroalimentación. Aquí lo que está indicando, sencillamente pone un ejemplo, y es que Belén va a desayunar, se va a preparar una taza de té y calienta el agua, echa el agua en una taza, la mezcla con azúcar, etcétera. Y ahí se van a ir produciendo una serie de transformaciones en la materia. Y esto nos está sirviendo de introducción para llevarnos a lo que vamos a ver en este tema. Dice aquí, ¿te has parado a pensar alguna vez en la cantidad de cambios que la materia que te rodea sufre constantemente? En este tema vas a aprender a distinguirlos y algunas características de los mismos. Por tanto, el objetivo que nosotros tenemos en este tema, y que como ya su nombre indica, lo que vamos a ir estudiando son las diferentes transformaciones que puede sufrir la materia. Aquí tenéis que tener claro a qué se refiere con materia. Es muy sencillo. La materia es absolutamente todo lo que nos rodea. Lo veamos o no lo veamos. ¿De acuerdo? Por tanto, la materia es desde un mueble hasta un papel, pasando por un ordenador o el aire. ¿De acuerdo? Todo lo que nos rodea es materia. Y es que tenemos que tener en cuenta que estudiar las transformaciones de la materia es algo muy importante, porque la materia está transformándose constantemente. A veces lo percibimos de forma directa y otras veces no. Hay veces en las que los objetos y las sustancias se deforman. Otras veces los objetos y las sustancias se pueden estirar, se pueden contraer o incluso podemos pasarlas de líquido a sólido, de sólido a gaseoso. Otras veces los objetos se rompen. Es decir, la materia está constantemente en un proceso de transformación. Y todo esto, como decía, es lo que vamos a ir estudiando aquí. Es un tema que tiene una parte un poquito más dificililla, ¿de acuerdo? De esa parte dificililla, Pedro nos ha informado, los profes, que un trocillo de esa parte no va a entrar, otro sí. Pero por lo demás es un tema sencillo, que se comprende más fácilmente que el anterior y que básicamente es comprender 4 cosas, estudiar de memoria unos conceptos y manejar unos términos y poquito más, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir pasando por aquí, yendo a la lectura, viendo los aspectos que nos resultan más importantes e interesantes de cara a nuestras tareas y a nuestro posible futuro examen. Nos dice, cuando mezclamos sustancias no siempre ocurre lo mismo. Unas veces las sustancias siguen estando ahí, aunque mezcladas, pero otras veces desaparecen. Bueno, por ejemplo, en este caso, tú coges agua, coges aceite, lo mezclas y cada uno se mantiene por su lado. Pero, por ejemplo, nos menciona, hay veces que al mezclar sustancias estas desaparecen. Un ejemplo muy sencillo, lo tenemos si cogemos un vaso de agua, completamente lleno de agua, y le echamos un poquito de sal o un poquito de azúcar. Y ahora lo removemos fuertemente. Va a parecer que la sal o el azúcar ha desaparecido. Realmente lo que se ha producido es una disolución. Sigue estando ahí la sal o el azúcar, pero está mezclada con el agua. Tendríamos una mezcla homogénea. Todo esto lo iremos viendo más adelante. Continúa el texto. No tienes que ir muy lejos
para ver estas transformaciones. En la cocina de tu casa puedes observar muchas de ellas bien físicas o bien químicas. Efectivamente, para comprender este tema, desde la cocina de casa se pueden poner muchos ejemplos. Uno de ellos es, se me ocurre, coger un cazo, llenarlo de agua y ponerlo en el fuego a calentar. Después de un tiempo, ese agua va echando un humo. Y realmente ese humo es el agua que se está transformando, está pasando de ser un líquido a ser un gas. Ese agua líquida se está transformando en vapor de agua. ¿De acuerdo? Ahí se está produciendo un tipo de transformación. Pues como este, muchos pueden verse en la cocina. Algunos de los ejemplos que veremos remitirán a la misma. Cuando añades azúcar al té, estás preparando una disolución. Bueno, es el ejemplo que os he puesto aquí de mezclar agua y sal o azúcar, ¿verdad? Este es básicamente el mismo ejemplo. Sobre disolución, deciros que realmente lo que tenéis que entender con el término disolución es que es una mezcla que consiste en disolver una sustancia dentro de un líquido, de tal modo que la sustancia se disuelve en el líquido, es decir, que la sustancia deja de verse. El ejemplo lo tenemos aquí con el azúcar y el té, o el ejemplo que os he puesto atrás de agua y sal o azúcar, ¿vale? Pero, por ejemplo, también podríamos hacerlo con líquidos. Nosotros cogemos Coca-Cola por un lado, cogemos Fanta de limón por otro, por poneros un caso, y lo mezclamos los dos en un vasito. Lo removemos y ahí tenemos una nueva disolución, ¿verdad? Una nueva mezcla, hemos conseguido un nuevo refresco. Y ya tenemos que ir asociando disolución al siguiente término que mencioné antes, mezcla homogénea. Cuando estemos hablando de disolución, estamos hablando de mezcla homogénea. La mezcla homogénea se va a estudiar más adelante, pero simplemente es que cuando yo mezclo sustancias y me sale una sustancia nueva, donde no puedo realmente diferenciar una sustancia de otra, ¿vale? Todos estos ejemplos serían, por tanto, mezclas homogéneas o lo que es lo mismo, disoluciones, que es lo que tenemos aquí marcado. El resultado es que la leche está más dulce, pero sigue siendo té y el azúcar sigue siendo azúcar. La naturaleza de las sustancias no ha cambiado. Claro, aquí se refiere a que siga habiendo azúcar, siga habiendo leche, siga habiendo agua, siguen estando las sustancias ahí, simplemente es que están mezcladas. Nos añade, y esto es muy importante, se trata de un proceso físico o una transformación física. Es decir, cuando nosotros estamos diciendo que un objeto o una sustancia recibe una transformación física, es que se produce un cambio, pero ese cambio no afecta a la naturaleza de esa sustancia. Cuando nosotros estamos hablando de naturaleza, se refiere a sus moléculas. Por ejemplo, yo cojo una cuchara y la doblo. Es una transformación física simplemente, porque yo no estoy transformando las moléculas. Si esa cuchara, por ejemplo, estuviese hecha solamente de hierro, por mucho que yo la doble, sigo teniendo el hierro. Si la cuchara fuera de madera y en vez de doblarla la rompo, de nuevo estamos teniendo una transformación física, porque las moléculas que constituyen esa cuchara siguen estando ahí, no se han transformado en otro tipo de moléculas. Frente a esto, vamos a tener los procesos químicos o transformaciones químicas, que aquí sí se van a cambiar las moléculas de la sustancia. Esa es la diferencia. Por tanto, cuando hablamos de transformación física es que no hay cambio a nivel molecular. Pero cuando hablamos de transformación química, lo que queremos decir es que sí hay cambio a nivel molecular. Es decir, que esa sustancia se ha transformado en otra diferente. Estos son un poquito más difíciles de ver, ¿de acuerdo? Pero comprenderlo una vez entremos en esa parte del tema ya veréis que no es difícil. Continúo con el último párrafo. Nos menciona, cuando prendes fuego al gas en el quemador de la cocina, este, al arder, desaparece. Al final la botella de butano se gasta, efectivamente. Tú tienes una botella de butano, enciendes el gas y por ahí está pasando el butano. Y con el fuego se está produciendo una transformación y es que el butano se está transformando en otra cosa. Está generando una sustancia nueva. Está generando dióxido de carbono y agua, aunque tú este agua no lo veas, ¿vale? Se trata de gases incoloros.
el dióxido de carbono también. Es decir, que yo cojo butano, le prendo fuego y se transforma en cosas diferentes. Una de ellas, dióxido de carbono, ¿verdad? Por eso es peligroso tener el butano, cuando se utilizaba en las cocinas de butano, mucho tiempo encendido y la habitación cerrada, porque te iba creando dióxido de carbono en la cocina y eso es nocivo. ¿Qué es lo que hemos tenido ahí? Pues un proceso químico, una transformación química, porque ya no tenemos butano. Lo que hemos construido o fabricado o creado es otra cosa diferente. Entonces ha trascendido la transformación propiamente física, ha ido un paso más allá. Y es que se ha transformado químicamente, han cambiado las moléculas, ya nos encontramos con otro tipo de sustancia. ¿Veis la diferencia? Bueno, pues observad que proceso físico y transformación física es exactamente lo mismo. En los apuntes, en las tareas, en los exámenes, puede decir proceso físico, puede decir transformación física, se refiere a lo mismo, ¿vale? Un cambio de tipo físico. Y lo mismo por aquí, se van a manejar tres conceptos, bueno, tres términos, en realidad es el mismo concepto. Si nos habla de proceso químico, o nos habla de transformación química, o nos habla de reacción química, es lo mismo. Da igual, por tanto, si usa las palabras proceso, transformación o reacción. Es lo mismo. Es una transformación de tipo químico. Aquí tenéis un vídeo muy cortito que os explica los cambios físicos y químicos. ¿De acuerdo? Os invito a que lo veáis. Venga, pues ahí queda un saludo y seguimos con otro vídeo otro poquito más.